Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo una guía rápida de Varus para la nueva temporada, así que sin perder tiempo vamos al grano. Existen tres tipos de Varus que podemos armar. Tenemos el Varus Caster, que sería armándolo con letalidad, el Varus de DPS o daño por segundo, que es con full velocidad de ataque y crítico, y después tenemos un Varus híbrido, que sería una mezcla de las anteriores con letalidad y crítico. En cuanto a las runas, podemos usar en el caso de que vayamos el Varus Caster con cosecha oscura o cometa arcano, en el caso del Varus DPS con cadencia letal o lluvia de cuchillas, y en el caso del Varus híbrido podríamos optar por cualquiera de las anteriores. En cuanto a los hechizos, generalmente vamos a usar curación o flash, o también podemos usar en vez de curación extenuación o barrera, según si vamos a ir con el caster podemos usar barrera, o si hay muchos asesinos también podemos usar extenuación. Y bueno chicos, si quieren una guía completa recuerden que acá arriba les dejo una tarjetita con una guía extremadamente completa y en detalle de Varus. Así que ahora sigamos con las habilidades. Comenzamos con la pasiva. Lo que hace es otorgarnos velocidad de ataque cada vez que eliminamos un enemigo. Si el enemigo es un campeón, nos va a dar el doble de velocidad de ataque. Esto no aplica a torretas, aplica a súbitos, aplica a campeones, aplica a monstruos de la jungla, aplica a los dragones, pero no a las torretas como la pasiva Jinx. Después tenemos la W, que yo creo que es la habilidad más importante, aunque no es la que se maxea. Tiene una pasiva que lo que hace es que el daño de Varus sea daño híbrido, es decir, nosotros atacamos con daño de ataque, pero con la pasiva de la W nuestros ataques van a infligir daño mágico adicional. Además del daño mágico, aplican unas marcas, que son estas que vemos alrededor del campeón girando. Y esas marcas lo que hacen que por cada una que nosotros acumulemos, le inflijamos mayor daño mágico extra por cada golpe o habilidad. Estas marcas se van a acumular hasta un máximo de 3, que duran como máximo 6 segundos. Y cuando tengan 3 marcas, si nosotros le acertamos una habilidad a ese objetivo, vamos a explotar esas marcas haciendo el mayor daño mágico posible. Otra cosa muy importante es que todo ese daño mágico que nosotros hagamos con las marcas, ya sea con habilidades o ataques básicos, va a ser porcentaje de vida máxima del enemigo. Es decir que sirve muchísimo para los tanques. Después, pasando a lo que es la activa de la W, se combina con su Q, que se llama flecha penetrante. Lo que hace es también hacer daño mágico por porcentaje de vida máxima del enemigo cuando usamos la Q. Ahora hablando un poco de la Q, es un flechazo de rango variable, podríamos decir, o rango aumentable, que tiene dos rangos como lo ven acá. Tiene el primer círculo es el rango mínimo, y si la mantenemos apretada podemos aumentar hasta el rango máximo, que es el segundo círculo más grande que se ve. Y lo que hace también es ir aumentando el daño a medida que la voy cargando. Lo voy a mostrar acá, ven cómo va creciendo. Cuando llega al máximo, tiene el máximo daño y el máximo alcance. La podemos soltar en cualquier momento. Ya, apenas la apretamos, simplemente va a pegar poco daño, pero sirve, por ejemplo, si estamos quiteando y nos están persiguiendo, directamente la tiramos, bueno ahí la erré, la tiramos y explotamos la marca rápidamente y vamos a hacer un montón de daño igual. Después la E lo que hace se llama tormenta de flechas y es literalmente una lluvia de flechas que la podemos tirar en toda esta área. Y en este rango que ven acá marcado va a caer una lluvia de flechas que lo que va a hacer es daño en área. Acá le vamos a dar a los dos. Además de ralentizar a todos los que estén dentro de esa zona y aplicarle heridas graves, es decir, le va a cortar las curaciones. Es la ulti, muy importante, que lo que hace es atacar con daño mágico. Una cosa muy importante de las habilidades es que todas son skill shots, es decir, hay que acertarlas. La ulti, como decía, es daño mágico y lo que hace es el primer enemigo que impacta lo va a rutear al piso. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo va a poder lanzar habilidades, se va a poder curar, va a poder atacar, pero no se va a poder mover ni siquiera con flash. Entonces, una vez que esté ruteado el piso, al finalizar el ruteo, que dura aproximadamente 2 segundos, se le van a aplicar 3 marcas inmediatamente y va a transmitir ese ruteo a través de los tentáculos de la ulti a los demás enemigos, aplicándole el mismo efecto, el ruteo y las 3 marcas. Ahí se ruteó el primero con 3 marcas y inmediatamente después se rutean los otros 3 y se les ponen las 3 marcas. Pasando a las builds que podemos armar con Varus, como dijimos hay 3 tipos de Varus, entonces vamos a hablar de cada build que podría llevar cada uno. En cuanto a los objetos iniciales, son los mismos que para cualquiera de carry, excepto por este ítem que es la poción de corrupción, que lo usaríamos en el caso de ir
como caster. Después tenemos para el Varus DPS, la build principal va a ser con Matacrakens o Agroescudo Inmortal como mítico, y después completándola, como dijimos, con velocidad de ataque y crítico. Después tenemos el caster, que sería con full letalidad, ítems de letalidad y reducción de enfriamiento y daño de ataque. Y por último tenemos el caster híbrido, podríamos llamarlo, que también va a ir con letalidad, como dijimos, y velocidad de ataque y crítico.